Cristo, nuestra reconciliación. Mis hermanos, la pregunta que la mayoría de las religiones del mundo tienen en común, y lo vimos un poquito en la justificación, es cómo un hombre puede ser reconciliado con Dios. Con lo que sea que ellos le llamen Dios, cualquier religión, toda religión me debe responder a esa pregunta, es básica. ¿Cómo yo adepto a tu religión me puedo reconciliar con lo que sea que llames Dios? ¿No? Es una pregunta básica. Mientras que todas las religiones, mis hermanos, todas, literalmente todas, apuntan, menos una, apuntan a las obras de los hombres como medios de reconciliación. O sea que tengo que hacer ciertas obras para poder ganarme el favor de ese Dios o llegar a ese cielo, entre comillas. Bueno, mis hermanos, las escrituras, la Biblia, nos apuntan no a las obras de nosotros, pero así la obra de una persona, de Jesús. Todas las escrituras nos apuntan a la obra de Jesús como el medio de reconciliación y no nuestras obras. No hay nada que podamos hacer, como ya lo hemos visto, para ganarnos esa reconciliación. El hombre pecador, mis hermanos, puede ser reconciliado con Dios solo a través de Cristo. Podemos ser reconciliados. Cristo es el puente y no hay otro puente por el cual podemos ser reconciliados con Dios. Vamos a ver la palabra reconciliación, mis hermanos. ¿Qué significa esa palabra? ¿Cómo está construida? Recuerden, mis hermanos, que nuestro lenguaje español viene del latín. Entonces habría que ver qué dice el latín o qué significa. Dice la palabra reconciliar, viene la palabra en latín reconciliare, que es de nuevo, conciliare, ensamblar, unir, conquistar. ¿Sí? Quiero que vea que implica un de nuevo. ¿Por qué? Porque se destruyó en el jardín del Edén. Entonces, es reconciliar, volver a unir de nuevo dos partes. Amén. Dos partes que originalmente debieron haber estado unidas. Significa reunir otra vez, unir de nuevo, llegar a un acuerdo, hacer favorable o receptivo, restaurar la amistad o la armonía. Si se fija, es una excelente palabra para describir lo que pasa cuando Cristo llega. Es una excelente palabra para poder describir el Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio. Reconciliarnos, unirnos de nuevo con nuestro Creador. Ya no nomás como Creador, sino como nuestro Padre. Ahora vamos a hacernos una pregunta que puede parecer muy sencilla y que a veces podemos estar respondiendo mal o responderla parcialmente bien. ¿Quién fue reconciliado con quién? ¿Quién fue reconciliado con quién? Fíjese bien. La pregunta sería, ¿la cruz reconcilió al hombre con Dios o reconcilió a Dios con los hombres? O sea, ¿la cruz reconcilió al hombre con Dios? O sea, ¿que al hombre lo inclinó a favor de Dios o la cruz inclinó a Dios a favor del hombre? ¿Por qué es importante esta pregunta, mis hermanos? Porque a veces, y hay cristianos que así lo predican, enfatizan mucho que la reconciliación es únicamente del hombre con Dios. Y no hablan de que también hay una reconciliación que se tiene que hacer de Dios para con el hombre. Como si Dios nunca tuviera ningún problema con nosotros. Como si Dios no... Y no, es que lo importante es la decisión que nosotros hagamos, no nosotros. Otra vez, religiones no cristianas, entre comillas, que enfatizan mucho al hombre y se les olvida quién es Dios. Se les olvida quién es Dios. Por eso es importante esta pregunta. La respuesta correcta pues es ambos. Se lo adelanto una vez. Ambos. La cruz hizo las dos cosas. Reconcilió al hombre con Dios, pero más importante, a Dios con el hombre. Esta pregunta es importante, como le decía a mis hermanos, por lo que creen ellos erróneamente. Y parece que como si Dios nunca estuviera enemistado con el hombre, lo cual es incorrecto y va en contra de las Escrituras. Salmos 5, 4 al 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Obviamente no está hablando del mal. Si lo dejamos así, como el mal, pues ¿qué es? Entonces, ¿qué es? No, alguien hace el mal. No es como que esté ahí flotando. No, alguien lo hace. El malo, en otras palabras, no puede morar con Dios.
porque Dios es santo en su naturaleza. Los que se jactan no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ya está el segundo versículo, ya es más claro, ¿no? Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Los que hacen. No el pecado. No. El que comete el pecado. ¿Sí? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Permanece. ¿Qué quiere decir esto? Que todos nacemos con esa ira de Dios sobre nosotros. Y si no entregamos mi vida, y si no entrego mi vida a Cristo, la ira de Dios va a permanecer en mí. Amén. La Biblia enseña, mis hermanos, que Dios está enemistado con el pecador. Él es justo y santo. Amén. Por lo tanto, está airado contra el pecador. Como le decía, la respuesta correcta es ambos. Por un lado, la cruz reconcilió a Dios con nosotros, ya que Cristo pagó nuestra deuda, satisfaciendo la justicia de Dios y apaciguando su ira. Por un lado, sí, la cruz reconcilió a Dios con nosotros en Cristo. Otra vez, por la propiciación del sacrificio de Jesús. Esto quitó la enemistad de Dios contra nosotros e hizo posible que Él nos justificara a través de la fe en su Hijo. Una reconciliación, mis hermanos, y es lógico. Una reconciliación es entre ambas partes. Es ambas partes. No puedo decir que estoy reconciliado con alguien y no va a decir yo que yo estoy reconciliado con él y la otra persona pues ni cuenta. No tiene lógica. Entonces es lo mismo que a veces como cristianos no tenemos a pensar con poquita lógica, y si estoy enfatizando tanto que nomás el hombre pero Dios no, entonces eso no es una reconciliación. Amén. Entonces una reconciliación es entre ambas partes. Dos partes tiene que haber. Número 2, mis hermanos, nosotros obviamente también somos reconciliados con Dios a través de la cruz. Cuando por medio de la obra regeneradora, y resucitadora del Espíritu Santo, nos arrepentimos de nuestro pecado, es decir, cesamos de ser hostiles en pensamiento y en obra y colocamos nuestra fe en Cristo. Somos reconciliados con Dios a través de Cristo por la cruz, por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque nacemos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios por nuestro pecado, porque Él es santo, hasta que llega el momento en que el Espíritu Santo transforma nuestro corazón, nos da ese nuevo nacimiento, y ahora sí, las dos partes terminan de reconciliarse. Amén. Fíjese, Romanos 5, 10 y 11. Porque si cuando éramos enemigos, todos estábamos en un estado de enemistad con Dios. Por si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Vamos a ver, sí, ahí está. Vamos a ver poco a poco ese versículo. Primero, por cuanto éramos enemigos, por si cuando éramos enemigos. La palabra enemigos, mis hermanos, viene de un adjetivo griego que se refiere a alguien que es hostil, odioso o amargado con respecto a otro. Y por lo regular, esa palabra que está ahí en los evangelios se utiliza para describir al diablo. Entonces, pues, estamos en la misma liga, ¿no? Somos hostiles contra Dios, lo odiamos y no queremos nada contra Él. Con Él, perdón. Ahora, la palabra enemigos, mis hermanos, no solo resalta nuestro odio impío hacia Dios, sino que además el odio santo de Dios hacia nosotros. Hacia nosotros. Y esto va a sentar más ahorita más adelante. Entonces, cuando vemos enemigos, mis hermanos, no se centre, o cuando esté leyendo la palabra, no se centre nomás en usted para con Dios. No, también lo era de Dios para con usted. No nomás de un solo lado.
El típico pensamiento, mis hermanos, puede ser, porque a veces pasa, cuando hablamos de que somos enemigos de Dios, puede ser, alguien puede pensar, yo soy indiferente a Dios, pero no lo odio. Sí, porque la palabra odiar, pues es la palabra fuerte. Y alguien puede decir, pues es que yo no odio a Dios, ¿no? ¿Por qué me dices que soy enemigo si todavía no estoy reconciliado con Él? Sin embargo, mis hermanos, si las personas son indiferentes hacia el Señor Dios Todopoderoso, el que los creó y el que les ha dado cada bendición que reciben, pero aún así son indiferentes, lo ignoran y no obedecen, ¿qué es eso? Es odio. No lo dices con tus palabras, pero sí lo expresas con tu actitud. Por eso, y estamos en una generación muy, bueno, no todos, ¿verdad? Pero muy políticamente correcta. No, yo no odio a Dios. No, sí lo odias, porque no obedeces su palabra. Tal cual como eso. Y no te importa. Eres indiferente. Por lo tanto, amigo no eres. Amigo no eres. Entonces, tengamos cuidado con eso, mis hermanos. Ahora, hay una gran diferencia, mis hermanos. Hay una gran diferencia en la motivación de las dos partes enemistadas. Hay una gran diferencia. Bueno, pastor. ¿Te ha aprendido? Cristiano, ¿no? Le iba a la iglesia, pues era cristiano profesante y todo ello, oraba, todo lo que fuera. Pero hay que darnos cuenta que sí hay ese odio al Dios verdadero, al tres veces santo. El otro Dios de otras religiones o el Dios que hace uno a su manera, uno en el cristianismo, ese no. Pero cuando se presenta el verdadero Dios, hay un aborrecimiento y un coraje, una molestia. Cuando se presenta desde los púlpitos, en el evangelio, el verdadero Dios, ese lo odiamos antes de Cristo. No hay manera que no nos despiertes por lo mismo que somos enemigos. Que si no es el verdadero Dios, si es el que tú crees que pues tres veces santo, pues también me ama y no importa. No, hay que aclarar eso. ¿Por qué? Porque muchos están acerca, ¿no? Pues que no es el verdadero Dios. Amén. Sí, amén. Por eso rechina tanto, mis hermanos, cuando se predica la palabra tal cual. Tal cual. Cuando se presenta el Dios tal cual como está en la Biblia. Por rechina con todos nosotros. Sí, porque la mayoría de los religiones lo acomodan a su gusto. Entonces, mis hermanos, hablamos de una gran diferencia entre la motivación de las dos partes enemistadas. Lo que impulsa nuestra oposición hacia Dios es el mal, es nuestro pecado. Amén. La oposición de Dios hacia nosotros se basa en una oposición santa contra el pecado. No es lo mismo. No es lo mismo. Dios es santo y es correcto, mis hermanos, que tenga una enemistad contra el pecado y el pecador. ¿Ya ves? ¿Se da cuenta cómo eso es? Es correcto que Dios tenga un odio, una enemistad contra el pecador porque Él es santo. Pero no es correcto que la criatura pecadora, inicua e impía tenga un odio contra el Dios tres veces santo. Son motivaciones totalmente diferentes. Totalmente diferentes. No es correcto que la criatura esté enemistada con el Creador, pero si la criatura es pecadora, entonces es correcto y apropiado que el Creador esté enemistado. Que el Creador esté enemistado. Amén. Reconciliados con Dios, mis hermanos. Ya hablamos de que éramos enemigos, pero fuimos reconciliados. Pero si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mis hermanos. La muerte de Cristo, si lo tengo aquí, la muerte de Cristo, mis hermanos, es la base o fundamento de la reconciliación. Fuimos reconciliados en el sentido de que Dios, la parte ofendida, quedó satisfecha. Eso ya lo vimos cuando vimos la propiciación. Dios fue reconciliado hacia nosotros mientras nosotros todavía estábamos alejados de Él. ¿Sí? Pero en la cruz, mis hermanos, la ira de Dios, su justicia, su santa demanda de justicia quedó satisfecha. ¿Sí? Y podemos verlo de esa manera, entre comillas, porque es difícil, mis hermanos, porque Dios es eterno y nosotros no. La parte de Dios ya estaba hecha. Faltaba que Dios obrara nuestro corazón para completarla. No que yo le agregue a algo, le sume a algo, no, ya estaba hecho.
y va a pasar. Brinca, salte. Pero todavía falta que el Espíritu Santo obre en nosotros para poder, ahora sí, la reconciliación, la justificación, todo quede ahora sí embonado. ¿Sí? Ok. Fíjese, el día en que Dios quedó satisfecho y ya no estuvo en oposición a su pueblo, nosotros no cambiamos automáticamente. ¿A qué me refiero con eso? Es lo que decía, en Cristo, en el momento, hablando de si viajamos en el tiempo al sacrificio de Jesús, su resurrección, ahí Dios quedó satisfecho de su justicia, de su ira, de la reconciliación, todo. ¿Sí? Pero en ese momento usted y yo ni habíamos nacido. Amén. Entonces, no experimentamos esa reconciliación hasta que nuestra oposición y hostilidad hacia Él termina, cuando somos regenerados por el Espíritu Santo. Aunque ya está hecha la reconciliación, judicialmente hablando, la justificación, todo ya está hecho, nosotros no lo experimentamos, mis hermanos, hasta que Dios obra en nosotros. Y nosotros sin saberlo, y nosotros ni cuenta. Hasta que un día se presentó, cambió nuestro corazón y pudimos experimentar, estoy reconciliado contigo, Señor. Me has reconciliado contigo. Amén. Es cuando somos regenerados por el Espíritu Santo, nuestros corazones duros son quebrantados y somos llevados con gozo a una relación amorosa con el Padre por medio del Hijo. En el momento que creemos somos completamente reconciliados, aunque vuelvo a recalcar, sigue siendo una obra de Dios porque la fe viene de Él también como un regalo. Amén. Eso ya lo hemos visto. Entonces no lo experimentamos hasta que somos salvos, esa reconciliación que tenemos para con Dios, aunque Dios ya la hizo en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver dos palabras, mis hermanos, interesantes. Dos palabras del griego. Vamos a ver esas dos palabras que creo que, si no se me olvidó cómo se pronuncia, es metalazo y catalazo. Porque son dos palabras, mis hermanos, que tienen la misma raíz. Estas son cosas que se nos van porque la Biblia está en español. Son dos palabras interesantes porque tienen la misma raíz, pero Pablo lo está usando en dos contextos diferentes y nos va a aportar mucho al texto de Romanos 5:10. Primero, metalazo significa cambio o intercambio de una cosa por otra. Cambio o intercambio de una cosa por otra. Cambio o intercambio de una cosa por otra. Ahora, ¿dónde lo usa Pablo? En Romanos 1:25. Porque cambiaron, en lugar de cambiaron, ahí debería estar, pues ahí está metalazo en el griego. La verdad de Dios por la mentira. Entonces, fíjese bien. Me está hablando que el ser humano, aquí si usted recuerda el contexto, está hablando de la humanidad caída. ¿Sí? Lo que está diciendo Pablo es que el ser humano tomó la verdad de Dios, la tiró a la basura y la cambió por mentira. ¿Sí? Aquí no estamos hablando de una relación. Aquí estamos hablando de una verdad absoluta que el hombre no quiso tomar en cuenta y la ha cambiado por mentira. Amén. Por eso es la palabra metalazo. Están cambiando una cosa por la otra, lo que significaba. Sin embargo, mis hermanos, la palabra que usa Pablo en nuestro texto es una variación de esta palabra, de metalazo, que es la de catalazo, ¿no? Porque si cuando éramos enemigos fuimos, y ahí está la palabra en el griego, reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados otra vez, la misma palabra. Catalazo, mis hermanos, implica un cambio en la relación entre personas enemistadas. Catalazo, mis hermanos, es una palabra mucho más fuerte. La otra empezaba con meta, esta empieza con cata. Y eso es, no me acuerdo cómo se llaman, tiene un nombre, no me acuerdo ahorita. Pero lo que le está agregando, mis hermanos, ahí es una intensidad fuerte de una relación personal. Al principio hablaba de un cambio de dos cosas, pero después en la palabra reconciliación, Pablo también habla de un cambio, pero no de cosas, sino una relación cambió. Una relación fue cambiada. No simplemente, ¿qué tal vamos a ver? No me adelanto. Entonces, la raíz alazo significa cambiar y el prefijo, cata, intensifica la acción.
no significa simplemente arreglarse con alguien en un sentido emocional o superficial. Esa reconciliación no es superficial, no es emocional. Es una palabra con alta intensidad la que está ahí. Cambiar una relación de enemistad a una de paz. A una de paz. Hacer un intercambio que transforma la relación. Así, catalazo, implica algo esencial en la relación hostil entre Dios y el hombre. Fue alterado de manera objetiva, no subjetiva. Cuando me refiero a subjetiva es superficial, emocional, vana. No, mis hermanos, lo que pasa en la reconciliación es un cambio de raíz, es un cambio fuerte. La palabra que está usando aquí Pablo es una palabra fuerte, de un cambio fuerte, que tiene consecuencias en todo nuestro ser. Es un cambio completo en la relación, de estar enemistados con Él a tener paz con Él. Es una palabra fuerte la que está usando Pablo ahí, no es más reconciliado, porque a veces podemos caer por el español, ¿sí? a usar esa palabra de manera ligera, pero Pablo en el original, entonces es una palabra fuerte para describir la reconciliación entre Dios y el hombre. Nosotros, mis hermanos, cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Y Dios, por medio de su Hijo, cambió nuestra enemistad por una relación de paz. Por una relación de paz. Entonces, en términos prácticos, mis hermanos, ¿qué nos quiere decir Pablo al usar y al saber que la palabra aquí es una palabra fuerte, de un cambio fuerte? Bueno, que si somos reconciliados con Dios, hay un cambio verdadero en nosotros. Un cambio fuerte, intenso en nosotros. No es algo superficial mi reconciliación con Dios. No soy un cristiano superficial que nomás agregué a Cristo a mi bolsillo, como agregar una llave más a mi llavero. No, mis hermanos, ser cristiano o cuando Cristo nos reconcilia a Él implica un cambio completo de nuestro ser. Fuerte, no superficial, otra vez voy a repetir. No agrego a Cristo como mi accesorio. No, Cristo se vuelve el centro de toda mi vida. De todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo literalmente, mis hermanos. Ahora me dirá, hermano, pero, a ver, que puede pasar así. Puede ser usted muy moral, hermano. Y así le va a pasar a nuestros hijos, mis hermanos, papás de niños chiquitos. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Van a crecer en la iglesia. Van a crecer con valores cristianos y van a aprender a portarse bien. Si les va bien. Sí, porque van a aprender a portarse bien. Van a saber portarse. Pero ¿qué va a pasar? No soy tan malo. ¿Por qué lo necesito? Sí. Me porto bien, soy moral. Voy a la iglesia. Y cuando estoy hablando de un cambio fuerte, pues yo no soy drogadicto, no, yo no era sicario. ¿A qué me refiero con un cambio fuerte, mis hermanos? ¿O a qué se le está refiriendo Pablo o la Biblia cuando habla de un cambio tan fuerte, aún en personas que son muy morales? O como nuestros hijos, si Dios quiere llegar a nacer, y si Dios quiere más, que llegan salvos. ¿A qué se refiere entonces? Se refiere, mis hermanos, que toda mi vida, sin importar lo que está haciendo, antes mi motivación era otra. Mi motivación era subir la imagen, sentir autoestima alta, satisfacer ciertas necesidades, callar mi conciencia, por eso ayudo de la iglesia. No sé, mis hermanos, podemos tener mil y un motivos. Pero ahora, esa relación que ha sido cambiada totalmente, sirvo porque lo amo. Soy moral o me santifico porque lo amo. Soy madre con mis hijos, sirvo a mis hijos, sirvo a la iglesia porque lo amo. Mi trabajo lo hago porque lo amo a Él. Todo se vuelve el centro. Cristo se vuelve el centro de todo. A lo mejor nuestros hijos no van a, Dios quiera, no lleguen a ser narcotraficantes, lo que quiera. Pero la pregunta para ellos a su momento es: ¿por qué haces lo que haces?
¿Cuál es el motivante detrás de? ¿Van a ir a la iglesia? ¿No van a faltar? ¿No van a estar incluidos en la obra? Sí. ¿Y por qué haces lo que haces? Cuando Cristo cambia nuestro corazón, no me importan los demás en el sentido que no me interesa el que dirán. Todo lo que hago, mi vida gira en torno a Cristo. Y si Cristo me llama a estar en A, no me importa todo lo que tenga que dejar en B, me voy a la. Así sea carrera, economía, carros, lo que quiera. No me interesa porque ahora mi centro es Cristo. Y si Cristo me quiere ahora en C, dejo todo lo que estaba allá y me voy a C. Mi tiempo, mi dinero, mi fuerza, todo ahora gira en torno. Es un cambio siempre radical, siempre fuerte. Mi motivación, a lo mejor de manera externa, llegado su momento, nuestros hijos no van a cambiar mucho, pero su motivación interna debe ser completamente transformada. Completamente transformada. Mis hermanos, y nosotros, hermano pastor. Bueno, a mí por las palabras que usas, el significado y es pues, impresionante, ya lo sabemos, cómo está inspirada toda la palabra de Dios, porque esas palabras que ahorita está enseñando nuestro hermano, que hablan de algo fuerte, caen en armonía a todo lo que es la salvación. Amén. En que reino de tinieblas trasladado a reino de luz. O sea, tiene que ser un cambio fuerte. ¿Te ha aprendido? Creo que no se ha aprendido. Sí, sí. Okay. Estar muertos a espirituales. Huesos secos a con carne y con órgano. Corazón piedra a corazón de carne. Yo ahí del final que lo que acabas de decir, que aunque sean hijos morales o se comporten como cristianos, para empezar nuestros hijos, si tienen papás cristianos, estamos enseñándoles el cristianismo, deben de pecar menos de lo que pecamos nosotros, ¿eh? O sea, mi papá era nada que ver a lo que yo fui sin Cristo, pero yo tenía un papá cristiano. O sea, no es nada de jactarnos, al contrario, pues tienes que pecar menos. Pero sí quiero decir algo, sí debe notarse. Aún exteriormente se va a notar. Yo te lo digo, era universitario y muy moral, lo que sea, y podría haber dicho y visto muchas cosas de jóvenes, a lo mejor aparentemente salvos, lo que sea, pero cuando te salva el Señor, aunque seas muy moral, se nota el amor. ¿En qué? Ahorita yo me gozaba por esto. Dice la palabra que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y la reconciliación es lo que estaba pensando cuando tú preguntaste eso. Primero Él tiene que ser primero. Para eso sea la causa de que yo ya puedo y Él me atrae. Si no, no hay manera. Si no, no hay manera. Entonces, si estoy hablando de ese amor, cuando alguien está enamorado se nota, ¿eh? Por más moral o inmoral que sea, se nota cuando alguien está enamorado. Hasta se hacen buenas personas o dejan de hacer muchas cosas. Ahora, alguien moral, que tú digas, no puede notarse mucho externamente porque sabe cómo comportarse en el cristianismo, pero nunca ha amado a Cristo. Amén. Cuando hay ese nuevo nacimiento, que por eso va la parte, me gozaba, porque si es fuerte la palabra, porque el nuevo nacimiento es tan fuerte, no es casi más o menos, no, es nuevo, es otra vida. Se nota, porque hay un amor que no puedes dejar, o sea, es un amor único por Cristo, por los hermanos en Cristo, por Dios. Es algo que aunque hayas crecido en esto y hayas vivido en esto, nunca se deja de ver cuando alguien realmente trae un amor por el Señor y por los hermanos. Entonces, sí es algo que yo, ahorita con todo lo que estamos viendo ahorita, gracias Dios, porque tú eres la causa, tú eres el amor. Si no, no hay manera que yo quiera reconciliar. Entonces, amén. Amén, amén. Después, mis hermanos, quiero que vea que el versículo que estamos leyendo en Romanos 5:10 dice, perdón, ese no, 5:10, ahí está. Fuimos reconciliados con Dios, otra vez, por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí iba a recalcar. Ya me acordé. Fíjense lo que dice, fuimos reconciliados. Es la palabra, es lo que está usando ahí en el texto, que nosotros fuimos reconciliados con Dios. ¿Y a qué voy con esto? La iniciativa estuvo en Dios. Fuimos reconciliados. Ahora, podemos pensar, mis hermanos, si pensamos en reconciliación, podemos irnos a los evangelios y podemos pensar en cuando Jesús, creo que sí es Jesús, cuando está hablando de cuando vas a entregar tu ofrenda y sabes que tienes una afrenta contra tu hermano. Si usted recuerda bien la historia, mis hermanos, el que va a entregar la ofrenda es el que lo ofendieron, ¿eh?
Y Jesús le está diciendo, deja ahí tu ofrenda. Y tú, a el que te ofendieron, ve y reconcíliate. Entonces, aún si dejamos afuera el griego y pensamos en la reconciliación, en cómo Jesús pensaba en la reconciliación, siempre es la parte ofendida, va y pide perdón. En el caso de Dios no tuvo que pedir perdón, ¿verdad? Pero Dios, la parte ofendida, fue la que dio el primer paso para traer la reconciliación para con todos nosotros, mis hermanos. Una prueba más de que si fuera por el 1% de nuestra decisión, jamás la tomaríamos. Si fuera mi decisión reconciliarme con Dios, jamás lo tomaría. El texto está siendo claro, me hicieron reconciliarme con Él. Y todavía hay otra parte donde más clara, es más de una vez. Por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Qué interesante que Pablo diga que recibimos la reconciliación. Porque si fuera mi decisión, diría de otra manera. No que la recibí. Interesante. Pero Pablo está hablando de recibimos la reconciliación. O sea, aún nuestra reconciliación con Dios no tenemos nada que jactarnos, porque fue Dios obrando en nosotros. Y como les digo, mis hermanos, para ir cerrando este punto, la pregunta para todos nosotros es si todavía se nota el cambio intenso en nosotros. O a lo mejor hemos menguado la intensidad. No sé, mis hermanos. Pregúnteselo. Medítelo. Si somos cristianos, si somos reconciliados con Dios, debe haber un cambio intenso en nosotros. Todo gira alrededor de Cristo. Todo. Por eso nos gloriamos, dice. Por eso, y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque reconocemos que nuestra reconciliación es solo a través de Jesucristo. Nos gloriamos en eso, nos gozamos de haber gozo en eso. Y después fíjese lo que dice 2 Corintios 5:19. Fíjese cómo el pecador queda al margen. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Y el pecador dónde queda? Al margen. Ahora, ¿qué sentido tendría si al final la decisión está en mí, en que yo acepte o no acepte a Jesús? ¿Qué sentido tendría este versículo? Estaba reconciliando al mundo, pero a algunos Dios le faltó echarle más ganas porque no fueron reconciliados. No, Dios es soberano. Dios es soberano. Solo por Cristo, mis hermanos. Colosenses 1:19-20, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Está hablando de Jesús. Al Padre le agradó que en Jesús encarnado. Fíjense bien, mis hermanos, este texto es bien importante y lo hemos visto. Jesús encarnado. Sí, la carne literal. Al Padre le agradó el Padre, a la primera persona de la Trinidad, que en Él habitara toda la plenitud. Y lo que dice, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Ese texto ya lo hemos visto y queda claro que Jesús es Dios, porque en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Toda. Y por medio de Él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. Repito, ya sean los que están en la tierra o los que están en los cielos. Cristo, mis hermanos, es el Dios encarnado y por lo tanto no hay nada deficiente en su persona o en su obra. No hay nada que pueda fallar. No hay ningún eslabón débil en la cadena de nuestra salvación. Nuestra reconciliación fue lograda y es inalterable. Solamente Cristo es el reconciliador designado por Dios y no hay ningún otro. Y vuelvo a repetir, es una reconciliación fuerte, no hay ningún eslabón débil porque Él es Dios y que murió en la cruz.
La salvación, perdón, la reconciliación entonces y la paz es solamente posible por medio del sacrificio de Cristo. Ahora, pero no queda ahí. Por ahí ya leímos en Corintios, amén, que se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Así habla Pablo de ello. 2 Corintios 5 y 7 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Otra vez hablamos de esa intensidad en el cambio. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas, todo. Y todo esto, otra vez, procede de Dios, no del hombre, sino de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Otra vez fuimos reconciliados y fue Dios el que lo empezó. Todo ha sido Dios siempre. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros, y de una vez se lo digo, ese nosotros es todo nacido de nuevo. No nomás el pastor, no nomás el predicador. Mira, hermano, yo no tengo el don para predicar. No me interesa. Eso es para todos los cristianos. Todos nosotros se nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. A cada uno de nosotros. Sí, todos servimos en diferentes maneras, diferentes formas, pero todos se nos ha encomendado la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Que cada vez que le compartimos el evangelio a alguien, mis hermanos, cada vez, mis hermanos, que le compartimos el evangelio a nuestros hijos, o cada vez que me paro a predicar aquí, o nuestro pastor se para a predicar aquí, es como si Dios hablara por medio del predicador o de usted cuando está compartiendo el evangelio. Así, mis hermanos, así como lo oye, literalmente hablando. Si lo comparte bíblicamente. Sí, pues. Todos, mis hermanos, cada uno de ustedes es como si Dios rogara por medio de ustedes. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Mis hermanos, nosotros, los salvos, que hemos sido reconciliados con Dios, han recibido esta gran responsabilidad de compartir el evangelio. Y voy a pasar un tiempito aquí. Todos nosotros, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de estar predicando, compartiendo el evangelio. De las 1001 maneras diferentes que hay, pero todos nosotros deberíamos estar compartiendo el evangelio. Y el evangelio al final es un mensaje, hermanos. Sí es importante nuestro testimonio 100%, pero el evangelio es un mensaje. Y si no compartimos el mensaje y nomás se queda en testimonio, pues, y luego, ¿a quién me acerco? ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo? No, es nuestro testimonio, amén, pero lo más importante es el mensaje. Es el mensaje, mis hermanos. Es un mensaje. Y es un mensaje que todos nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de estarlo compartiendo. Hay diferentes, todos tenemos diferentes contextos, situaciones, trabajos diferentes, todos nosotros. Pero todos nosotros deberíamos estar compartiendo el evangelio con otros, ¿verdad? Para que ellos también puedan ser reconciliados. Dios ha elegido reconciliar a los hombres consigo mismo a través de la predicación del evangelio. Somos embajadores, mis hermanos. Somos embajadores. Como si Dios rogara por medio de nosotros, perdón. Dios usa a hombres para conocer a otros su obra de reconciliación. Es un llamado real, hermano. Fíjese bien, aparte que somos hijos y tenemos el título como hijos de Dios, tenemos otro título también, mis hermanos, que no se gana en alguna universidad, que no lo podemos comprar. Es un título que Dios nos ha dado a todos nosotros. Es un llamado, es un trabajo que Dios nos ha dado a todos nosotros.
Y ese título, ese trabajo, es más importante que mi título terrenal. Mis hermanos, quiero que entendamos esto, mis hermanos, y después lo vamos a estar viendo en más a profundidad. Pero quiero que entendamos esto, mis hermanos. Le servimos a Dios en la institución más importante sobre el planeta Tierra. La iglesia, mis hermanos, es la institución más importante sobre el planeta Tierra. Y el problema, mis hermanos, es que no lo vemos así. No lo vemos como la institución más importante. Vemos el templo físicamente, vemos los hermanos físicamente, vemos el cansancio físicamente, vemos de tener que preparar físicamente. Mis hermanos, tenemos el trabajo más importante sobre la faz de la tierra. Ningún título de CEO, ni de gerente, ni de nada, mis hermanos, se puede comparar a que soy embajador de Cristo. Soy embajador, usted es embajador de Cristo. Y cuando servimos en la iglesia, aparte del evangelio, estamos sirviendo en la institución más importante sobre la faz de la tierra. Sea tocando, sea barriendo, sea acomodando un cuadro. Le estoy acomodando un cuadro y le estoy barriendo la oficina al jefe, al de medio arriba, hermanos. Me permite entrarle a barrer la oficina, si lo quiere ver así. Mis hermanos, no es cualquier cosa. Cada vez que educamos a nuestros hijos en el temor de Dios, estamos sirviéndolos a la institución más grande sobre la faz de la tierra. Para que tampoco minimice su trabajo como madre en la casa con sus hijos. Y como padres también. Mis hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a verlo así. Y lo vamos a ver más adelante en eclesiología. Pero mis hermanos, quiero aprovechar este punto para dejar bien en claro eso y recordarnos esto, mis hermanos. No le estoy sirviendo al hermano, o al pastor, o a la iglesia Camino de Salvación, sí en el sentido terrenal. Pero mi vista tiene que estar por encima de lo terrenal. Mi compromiso allí, en ese rol, es con la institución más importante sobre la faz de la tierra. Estoy faltando a la junta más importante sobre la faz de la tierra. Pero la junta del trabajo que parece no falta. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Nos falta, mis hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude. Ahora pensemos en un embajador, hermanos. Pensemos en un embajador. Literalmente en un embajador, literal. Es un emisario oficialmente delegado, ¿sí? Con la tarea de entregar un mensaje de parte del gobierno que representa. Nadie puede venir a hablar a México en el nombre de Estados Unidos si no es el nombrado por Trump. No me interesa lo que digan, va a ser su opinión. Pero si viene a México el embajador nombrado por Estados Unidos, Estados Unidos lo está mandando. Su voz es la voz de Estados Unidos. Amén. Ahora, fíjese bien, cuando habla el embajador terrenal, lo hace con plena autoridad del presidente, con la plena autoridad del presidente del país al que representa. Es Estados Unidos hablando, o México hablando por el embajador que está enviando, no él. Y tiene la autoridad del país que lo envió. Él no adapta, el embajador no adapta el mensaje para que se adecue a sus propios gustos. Si Estados Unidos manda un mensaje a México, no lo adaptan. Se da tal cual como es. O viceversa, como sea. No lo adapta a sus gustos. No lo adapta a la audiencia. No es un editor o doctor de discursos. Se le ha dado un mensaje a comunicar. Y no tiene el encargo de reescribirlo, abreviarlo, modificarlo o alterarlo de forma alguna. O esconderlo. Usted es embajador y yo soy embajador. Yo me pregunto si los de nuestro alrededor saben que somos embajadores. Y si saben, ¿cómo está nuestro trabajo como embajadores, hermanos? Damos el mensaje como es. Conocemos el mensaje. Imagínense un embajador presentándose y ya se me olvidó lo que me mandaron a decir.
Ahora yo le pregunto esto. ¿Qué tal está nuestra, por algo, por algo, qué tal está nuestra presentación física como embajadores? Yo sé que andamos trabajando, tenemos diferentes trabajos, yo sé. Pero se nota que somos cristianos. Hay higiene, hay aseo, hay porte, hay... O olemos peor que el borrachín de la esquina. Eso lo digo, mujeres y hombres. Por algo Dios sabe usted. No viene el embajador de Estados Unidos en chanclas y con short a dar el mensaje. Ni el de México. Vienen bien vestidos. Y por eso es parte. Porque usamos traje en el momento de predicar. Porque lo que estoy haciendo es algo muy importante. No voy a venir en chanclas y en short a pararme aquí en el púlpito de la institución más importante sobre la faz de la tierra. Por eso cuando vengo a la casa de la institución más importante, en el día más importante de la institución más importante sobre la faz de la tierra, vengo bien vestido. ¿Cómo se vestiría si entra a la Casa Blanca, hermano? ¿Cómo se vestiría si le invitan al Zócalo, hermano? Pero no a manifestarse. ¿Cómo se vestiría, hermano? ¿Vendría como vienen los domingos aquí? Ahí se lo dejo nomás. Damas y varones. Ahí se lo dejo nomás. Su tarea, mis hermanos, es entregar el mensaje exactamente como Él lo recibió. Exactamente como Él lo recibió. Sin cambios de ninguna índole. ¿Qué tal dominamos el mensaje, hermanos, que tenemos de parte de Dios? ¿Qué tal lo dominamos? ¿Qué tal buenos somos para decirlo? Mi hermano, no soy tan bueno. Pues hay que practicar, hermano. Pues, ¿qué le digo? Yo tampoco soy bueno, pues hay que practicar.